Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca de no amigarnos con la sombra. Bueno, el tema de hablar de la sombra se ha difundido muchísimo a lo largo del siglo XX, gracias al descubrimiento o al redescubrimiento que hiciera el psicólogo suizo Carl Gustav Jung y que nombrara a un proceso psicológico de la vida anímica del ser humano de todos los tiempos, lo denominara sombra. Jung toma esta idea de la sombra de las antiguas metafísicas egipcias, orientales, esto también está en el budismo, y esto también está en la psicología gnóstica, de los gnósticos. Jung llama a un proceso psicológico que tiene que atravesar todo individuo, todo ser humano, lo llama la sombra. Es uno de los principales arquetipos en la psicología de Jung. Bueno, se puede explicar la sombra en varios niveles, pero hoy te queríamos hablar de que se popularizó a partir de que Jung hablara de la importancia de hacer consciente la sombra. Empezó a popularizarse la idea de amigarnos con la sombra, amigarnos con eso oscuro, eso desconocido en nosotros mismos. Nosotros te queríamos aclarar que no estamos de acuerdo con esa comprensión del término junguiano sombra y que no hay que amigarse con la sombra. En primera instancia, la sombra se expresa en el ser humano como toda la esfera instintiva animal. Acá vamos a aclarar, porque cuando hablamos de la esfera instintiva animal, y vamos a hacerlo un poco esto más accesible al público en la psicología de Jung, lo animal, en el ser humano, y esto no es que los animales sean malos, no confundir con esto, porque cuando hablamos de la esfera animal en el humano no nos referimos a los animales, nos referimos a lo animal en el humano, a lo instintivo, lo animal en relación a lo que es lo físico. La sombra es un arquetipo que tiene que ver con el mundo material y con lo físico. ¿Sí? Por eso lo animal. ¿Qué es lo que tenemos en común con los animales? Es lo físico. Pero además el humano tiene un aspecto intelectual, tiene una razón y tiene un aspecto metafísico espiritual que lo tienen los animales pero a nivel inconsciente. El ser humano lo puede concientizar esto. En este sentido, todo lo material, la relación del individuo con la materia, en la medida que lo material domine a la conciencia, se transforma en un problema, porque queda la función intelectual del pensar y el razonar supeditado a la esfera instintiva. Por ejemplo, para un animal, matar a otro animal no es problemático, es natural del animal, pero para un humano matar a otro humano es criminal. Esto es el arquetipo de la sombra que posee la conciencia del ego del individuo. Es tomado el individuo por la sombra, por la esfera instintiva animal. Cuando el ser humano, los instintos dominan su conciencia y no funcionan humanamente, hablamos de que la sombra ha poseído al individuo. Esto está ejemplificado muy bien en la iluminación del Buda, cuando Mara le pone las tentaciones, o Satanás a Cristo. Y encontramos en toda la iconografía y las mitologías antiguas el héroe y la heroína que tienen que dominar, matar, dominar, controlar al dragón, Hércules, la hidra de varias cabezas. Encontramos a las vírgenes representadas a lo largo del medioevo, a las mujeres santas y vírgenes sometiendo a estas figuras monstruosas, encontramos aplastándolas con un pie, donde el individuo tiene que dominar la sombra, dominar y controlar sus impulsos animales. Claro, hay una gran mezcla de confusión psicológica en este sentido, porque dominar no es reprimir. Y esto también está contemplado en la psicología de Jung. Jung diferencia los procesos de represión, o sea que se basan en la ignorancia y en el miedo, con los procesos de autocontrol. De ahí que Jung es un gran introductor de todas las filosofías y metafísicas orientales que hablan del autocontrol de la mente, no de la represión de los factores instintivos o sombríos. Por eso, no hay ni que amigarse ni abrazar la sombra. Tengo que concientizarla y usar esa energía y transformarla. El concepto de amigarse con la sombra, amigarse con lo negativo,
en uno mismo, con lo instintivo, criminal, destructivo, o lo que se quiere expresar como una energía en bruto, sin una reflexión, no hay que amigarse con eso. Eso contradice todos los mitos de heroínas y los héroes que encaran los procesos internos de su vida psíquica, anímica y los procesos de vida como una lucha. Eso contraria esa idea, porque si tomamos los antiguos ritos de iniciación o de pasaje, la heroína y el héroe tenía que emprender una lucha consigo mismo, con el mal interno y con el mal externo. Ahí no hay nada con lo cual amigarse ni enemistarse. El concepto de amigarse o enemistarse con la sombra es una idea errada, al igual que abrazar la sombra. Si yo identifico en mí, vamos a ver temas de la sombra brevemente. Por ejemplo, hoy justamente dimos un taller sobre este tema acá en nuestra escuela, lo cual planteó confusión, porque dijimos, vamos a ver cuáles emociones identificamos como negativas. Y dijimos la bronca, la violencia. Bueno, acá hay que aclarar esto, porque una persona dice, no, la bronca no es negativa, eso es subjetivo. No es subjetivo que la bronca sea una emoción negativa o el enojo. Bronca le decimos los argentinos. Enojo, la ira. La ira es una emoción negativa. Dice, no, pero yo a veces la ira me puede servir a mí para superar una situación. Pero eso es otra cosa. Eso ya implica un proceso de transformación. La violencia es una emoción negativa. Se ha comprobado físicamente que la violencia enferma. Y psicológicamente también. ¿Me tengo que amigar con la violencia, tomando la violencia como parte de la sombra? No. ¿Tengo que abrazarla? No. Tengo que observarla, reconocerla en mí, hacerla consciente, y una vez que yo la hago consciente, esa energía que tiene esa emoción negativa de la sombra, la puedo reorientar hacia otra actividad. Asimismo con los celos, asimismo con la competitividad, todos impulsos de la sombra, donde yo tengo que ser mejor que otro ser humano. Eso implica violencia también. Eso implica egoísmo. Todo esto son los impulsos de la sombra, que es diferente que los sentimientos más elevados, que es la compasión. Para eso tenemos los sentimientos espirituales más elevados, que pueden ayudarnos a nosotros a ser conscientes y transformar la energía que está encapsulada en la sombra. Así que hoy te queríamos traer esa idea, que no hay que amigarse con lo negativo, ni tampoco estar enemistado. Hay que hacerlo consciente y extraer la energía que eso ha tomado de nosotros como un vampiro y usarla creativamente en emociones, sentimientos positivos y pensamientos positivos y actividades creativas de la vida.